¿Cómo tenemos que sobrevivir y sobrellevar todo esto? Bueno, pues es parte del tema que el día de hoy dos de mis queridísimas hermanas, Nidia Mateus desde Colombia y mi queridísima Gaby desde la ciudad de Toluca, ¿verdad? Que bueno, pues hoy es con quienes compartimos esta mesa redonda. Y en lo que se incorpora mi esposa, claro, como te dije, está lloviendo, empezó a llover, gracias a Dios, y bueno, viene retrasada, así que vamos a comenzar nosotros. Y ya que nos alcance, yo ya me voy a dormir. Seguiremos compartiendo. Así que bueno, mis queridos hermanos y hermanas, te doy las gracias a Dios por tu presencia, porque estás aquí y porque vamos a sacar conclusiones interesantes y vamos a saber cómo pensar, cómo actuar y cómo realmente tenemos que hacer las cosas delante de Dios y cómo Dios realmente quiere. Así que bienvenidos todos, bienvenidas todas. A la cual no estés preparado y no la puedas superar. Por eso, cuando hemos comentado aquí, hay muchos que no hemos tenido esa experiencia de vivir el encontrarse, el compartir con la otra persona. Sin embargo, si tú ya estás en los caminos de Dios y te empiezas a llenar de esa espiritualidad, en el instante en que te toque vivir esos momentos, trata de ver reflejada en la otra persona al mismo Jesucristo, porque Él no hizo distinción en nadie, y Él también ama a la otra persona, también es su hijo, y nosotros no somos nadie para juzgar lo que están haciendo. Nosotros, al final, Dios va a restaurar nuestras familias, va a restaurar nuestros matrimonios. Nidia, como decía Gaby, debes de prepararte con la oración, con el sello, con la armadura de Dios. Nadie te va a quitar tu rol de esposo, de esposa, de padre o de madre. Al final de cuentas, todo lo que nos ha robado el maligno será restituido para la gloria de Dios. Hasta ahí me porten esta noche. Muchas gracias, Cristian. Profe, ¿su aporte o sigo? No, déjame hacer un comentario rápidamente. Bueno, pues, por supuesto, en complemento a lo que han dicho mis hermanos y hermanas, quiero hacer lo siguiente en cuanto a comentario. Para quienes nos están viendo de primera, de segunda o que tienen poco tiempo en el ministerio, hay algo muy importante, ¿no? A veces pensamos y decimos que el divorcio es lo mejor. Tú escuchas a muchos líderes de opinión, a mucha gente que tiene cierta influencia, los psicólogos, no todos, hago la aclaración, psicólogos, terapeutas y demás, que es más fácil agarrar y decir, si ya no hay amor, si todo es pleito, ya sepárense. Si ya está viviendo con otra persona, ya se le fue el amor por ti, ya se la idea y ya sepárense. Siempre como que muchos de los comentarios es por lo que sea, pero ya sepárense, ya no tiene caso. Incluso ha habido mucha gente que ha dicho, pues ya mejor que la iglesia les dé la nulidad y ya que se separen y cada quien que vuelva a rehacer su vida. Por supuesto, cuando hay casos de infidelidad, pero no se ponen a pensar, y yo creo que sí esto es un gran desconocimiento, porque como si que las dos partes estuvieran de pleito y las dos partes dijeran, sí, ahí nos vemos y sí, ya vete a volar, tú también y demás. Yo te puedo asegurar que en más de un 90% hay una parte afectada y una parte que afecta. Esa es la realidad. Por supuesto, la parte que afecta es quien tiene ya una persona, quien se ha buscado un interés en otra relación y motivado por las razones que sean, ¿verdad? De que se logró un pecado, de que se logró una relación con otra persona y de que espiritualmente el demonio facilitó esas relaciones.
Pues, por supuesto, hacer el pleito, y como fue mi caso, era lo ideal. Yo hago un pleito y yo hago que tú te desilusiones de mí, hago que tú sufras para que me des mi libertad de poder juntarme y estar con otra persona. Muchas de las razones por las cuales precisamente, muchas de las armas, o una de las armas más eficaces para fastidiar al esposo o a la esposa y que pueda uno hacer sus planes, es precisamente aventarles por delante, perdón por la expresión, al amante. ¿Por qué? Pues porque es de lo más doloroso, porque es de lo más triste y es de lo más dañino. Es así como hemos llegado a este tema, a la importancia de este tema y tratar de entenderlo y comprenderlo. El hecho de que tengas que vivir esta experiencia es precisamente un ataque frontal que te hacen. Uno puede decir, ¿cómo es posible que mi esposo sea tan desalmado, que mi esposa sea tan desalmada, que no se toquen el corazón y sobre todo que mis hijos, mis hijas, tengan que conocer al amante, tengan que presentarlo como papá o como mamá, que eso es otra de las cosas que vamos a hablar después? Y a lo que voy yo es precisamente el cómo las terceras personas son un arma y un instrumento de fastidio. Y como precisamente, pues bueno, alguien que está embotado en su cabeza, alguien que trae una emoción, entre comillas, de sentimiento y de haber logrado una relación prohibida, incluye mucha adrenalina, muchas emociones, muchos sentimientos que desafortunadamente creen que es amor, que creen que es una nueva oportunidad y bueno, una tira de palabras y justificaciones, ¿verdad? Que se dan para fastidiar a la otra persona, refiriéndome a la esposa o a la esposa que se deja y se abandona. Si realmente hubiera un estudio cierto, serio y a profundidad para saber y conocer las dos partes de quienes están siendo afectados, en Jesús Salvando Matrimonios y Familias, pues lo vemos, así de simple y de sencillo. ¿Por qué? Porque él o ella se fueron de casa, a veces por problemas, que esta es una de las realidades. Muchos al principio no decimos que es por un amante, ¿verdad? Porque estamos tanteando el terreno, se está tanteando el terreno y a ver hasta dónde llego y a ver hasta dónde vamos. Por supuesto, el demonio, sin declararlo, facilitador de pecado, hará que las relaciones con los amantes y las amantes, no es la palabra, pero lo voy a expresar así, fructifiquen o caminen, ¿verdad? Y cada día se vaya haciendo más grande este pecado, esta relación. La idea precisamente de entender y comprender qué es lo que pasa cuando y cómo debemos de actuar con las terceras personas, es que primero debemos de fijar una posición, entender y comprender que te están poniendo un arma letal. Lo primero que yo te sugeriría que debes de entender y comprender, que te están haciendo un ataque directo de los más fuertes que hay, ¿verdad? Y que aunque de momento quizá no lo sientas con el paso del tiempo, y si no es así, bueno, qué bueno, te pueden ir afectando significativamente. Puedo comentarlo, bueno, porque no me da, me desinhibo un poco porque no está mi esposa, pero te puedo decir que para quienes viven como amantes, es tal el daño que se les hace a los esposos y esposas que siempre hay una amenaza. ¿Cuál es esa amenaza? Bueno, pues a mí me amenazaron de muerte, a mí me dijeron que donde me encontraran, a mí me dijeron también que cargaban una pistola y que en el momento que me vieran ni me preguntaban, por ejemplo. Hemos sabido de muchos casos también de esposos y esposas que saben, ¿verdad? O que el pródigo o la pródiga, para ir diferenciando, les llegan a confesar y a decir, estoy amenazado, estoy un poco preocupado, y también la van a agarrar contigo, posiblemente también puedan hacerte algo también a ti. Cuando un esposo y una esposa dicen, oye, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Y bueno, pues son unos entornos muy complicados. Al día de hoy te puedo decir que los homicidios, los asesinatos que hemos tenido no han sido por venganza hacia el pródigo o la pródiga. Yo no estoy diciendo que no pudiera haber un caso, ni lo declaro, ni lo queremos, por supuesto.
Pero a lo que voy es que los esposos y esposas que se han visto engañados en esta relación, que es muy doloroso, nos han platicado esposos, esposas que han ido a golpear a los amantes, a las amantes, que han ido a tocar puertas a los hoteles, que los han seguido, y por supuesto enfrentarse es tenerlos de frente, golpearse y bueno, lastimarse y de todo, ¿no? Se han hecho luchas campales tremendas de esposos y esposas que se van sobre las amantes y los amantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque es tal el dolor que es una de las reacciones humanas. Uno se pudiera pensar, poner a pensar y decir, bueno, ahora que estamos haciendo este análisis en mesa redonda de cómo actuar a las terceras personas, tenemos dos formas. Una forma es la humana y la otra forma es la espiritual. Por supuesto y de garantía, la forma humana no es la adecuada. ¿Por qué? Porque dejas de lado la parte que Dios te va a ayudar para poder resolver esta situación. Si tú en un principio no has tenido a Dios en tu persona, ni lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida, nuestro Señor Jesucristo, si tu vida de oración es escasa, es baja o es nula, y más aún si no tienes sacramentos o no tienes un acercamiento con Dios, difícilmente podrás entonarte espiritualmente. Esto es, difícilmente podrás saber espiritualmente qué hacer. Es por eso, en muchos de los casos, no todos, que muchos hermanos y hermanas nos preguntan, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Si nos pusiéramos a pensar sobre el principio básico de decir, ¿y Dios qué haría? ¿Y nuestro Señor Jesucristo qué haría ante una situación? Resolveríamos el programa y vámonos a dormir, gracias, se acabó la mesa redonda, esa sería la realidad. Sin embargo, perdón, una disculpa. Sin embargo, no es así. No todos y muy pocos alcanzan en lograr llegar a este punto que es donde tendríamos que llegar y decir, yo como verdadero hijo de Dios, como verdadera hija de Dios, como realmente ser un creador y hacedor, como nos decía Gaby hace ratito, Nidia, como siendo un verdadero hacedor de la palabra, ¿cómo tendría que hacer mi reacción? ¿Cómo tendría que reaccionar ante la tercera persona? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que llegues la... ¿Sí? Yo no estoy diciendo que llegues, la abraces, ¿verdad? Y le digas, hola manito, ¿cómo estás? Y Santa Paz, porque no puede ser así. A lo que voy con este comentario es que tenemos que hacer una combinación de actitudes para saber cómo actuar. Pero en esta combinación de actitudes, por supuesto, basadas en una espiritualidad, en un ser espiritual y humano, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir, sí, adelante, porque yo soy muy bueno, pongo una mejilla y luego la otra y así nos vamos todo el rato. No puede ser así, ni tampoco la lucha la concebimos así, ni el proceso de restauración lo concebimos así, sino que de acuerdo a cada caso, que es por eso que estamos analizando, tenemos que ver y decir, a ver, ¿qué Dios diría? ¿Qué Dios haría? ¿Qué nuestro Señor Jesucristo reaccionaría o nos aconsejaría o nos diría? Esa sería la base y eso sería de donde tuviéramos que partir, mis amados hermanos. Yo invito para que mis hermanos que, como ya lo han dicho, han traído sus citas bíblicas, que es excelente. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el pensamiento humano nos pierden. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿En qué parte me ponen? ¿En qué, cómo me debo disponer o ante qué me estoy enfrentando? ¿Ante quién? No, ¿ante qué me estoy enfrentando? Más adelante comentaré las influencias espirituales sobre los amantes para que podamos ir entendiendo esta parte. Así que regreso con Nidia, por favor, adelante. Muchas gracias, José Luis. Muy importante la parte que tú haces claridad de que pues debemos entender que no está el amor de Dios en ellos, está el amor humano, entonces pues actúan de esa forma, ¿no? Y es un punto muy importante que nosotros como luchadores tenemos que aprender a identificar. Bueno, en esta segunda pregunta vamos a tratar de cuando el pródigo quiere hablarte de su relación. En
En esta pregunta le voy a dar el paso primero a nuestro hermanito Cristian. Cristian, adelante. Hola, hola. Sí. Mira, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Cuando hay un acercamiento o cuando se da el instante en que se puede dialogar acerca del tema, ellos creen o buscan como compañero ideal o como paño de lágrimas la situación por la cual han estado atravesando. Pero muchas veces eso es lo que ocasiona es un daño mayor en la relación. Acá en el regional de Ecuador tuvimos una situación similar y una de las líderes justamente se confrontó un poco. ¿Por qué? Porque su esposo llegó a contarle todo lo que había pasado con la otra mujer, todo lo que él estaba sufriendo en este caso porque había terminado su relación. Hasta que llegó un momento en que ya no pudo más, ya no aguantó más. Y le pedía de favor de que no le cuente más, porque en lugar de... El esposo lo que quería era deshogarse o encontrar a su compañera ideal, pero lo que estaba haciendo era un daño mayor. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones, yo, en este caso, con la experiencia que vivimos acá, les recomendaría guardar la distancia y, en lo posible, no tratar de saber lo que pasó. Ya lo que pasó, pasó. Fue un momento en el cual Dios no estaba presente. Y de aquí en adelante, tomados de la mano de Dios, hacer una nueva vida, siendo Él nuestro Señor y Salvador. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, en este momento le doy paso a nuestra hermanita Gaby. Gaby, adelante. Gracias, hermanita Nidia. Bueno, aquí en lo personal, mi experiencia fue, él jamás me quiso comentar nada, aunque yo les he de confesar que, pues, al principio sí tenía un poquito de curiosidad, y creo que también es una parte como bien importante por parte del luchador que tiene que estar preparado para que, vamos, a mí lo que me tocó fue ver como esa parte en la que él estuvo muy triste, incluso a veces lloraba por las noches, digo, por esa ruptura. Y bueno, preparados en qué sentido, hermanos, en que los pensamientos pues no nos vengan a desanimar, porque por lo menos a mí en lo personal me llegaban pensamientos de eh, ya terminó y entonces como estás tú aquí, vamos, qué fácil, ¿no? Vamos, y una serie de cosas que en lo personal sí me hicieron como caer de repente y como que eso también me hizo pues aferrarme todavía más a la palabra del Señor y a mi oración. Entonces, como bien decía nuestro hermanito Cristian, sí es cierto que cada prueba, cada cosa que va sucediendo en nuestro proceso va haciendo que nuestra fe se vaya reforzando más. Es lo que yo podría comentar, hermanita Nidia, en mi experiencia con los hermanos en batallón. Pues he visto que muchos se han mantenido al margen y no han hecho preguntas. Y cuando las han hecho por curiosidad, creo que se ha complicado más la situación y pues han venido a lo mejor reclamos, han venido a lo mejor como toda esta parte otra vez como contenciosa, y lo que a lo mejor pudo haber sido una reconciliación o parte del inicio de la restauración, otra vez el pródigo se empieza a alejar un poquito. Gracias, hermanita Nidia.
Gracias a ti, Gaby. Bueno, en esta parte, en esta pregunta, mi participación sería la siguiente. Y aplico lo que dice el profe. El enemigo nos hace un traje a la medida, porque nosotros muchas veces podemos confundir entre comillas, la llamada sinceridad del pródigo para expresarnos sus sentimientos o los problemas, porque pues, no te van a contar lo mucho que es feliz y lo mucho que está bien, sino muchas veces te comentan ay, mira, me pasó esto, pero no sé cómo manejar esta situación, pero bueno, esto y aquello, lo otro. Pienso un poco que los pródigos lo hacen en, ¿cómo le dijera yo? Como seguido de que pues ha habido una relación por años con esta persona, ¿no? Ellos nos conocen, saben cómo podríamos reaccionar, o también, como dice José Luis, lo hace de forma matona para que nosotros nos desilusionemos y pues digamos, no, aquí ya no hay nada que hacer. En mi caso particular, a mí me pasó eso. Mi esposo, al inicio de la lucha, yo le dije que él podía contar conmigo para lo que quisiera, pero pues yo me refería en oraciones, yo me refería otras cosas diferentes, ¿no? Pero él un buen día me llamaba y me decía que esta persona lo tenía asfixiado, que era celosa, que era controladora, que era manipuladora. Bueno, una serie de cosas que uno dice, si las ven, ¿qué hacen ahí? Pero como ya sabemos que ellos están así con una venda, entonces, pues me lo comentaba. No sé si era que yo le inspiraba confianza, si era que, sí, de esa parte, porque también puede ser que ellos no encuentran como, como le digo, como paz, sino con nosotros. Entonces, de pronto, pues eso le hacía. Estoy divagando en los pensamientos de él, ¿no? No es que sea así o tal. Hasta que se llegó un día en que él muy campante contestaba su teléfono. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Delante mío. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, aquí estoy solito. Y yo dije, por Dios, ¿qué está haciendo este hombre? Bueno, entonces, ¿cómo reaccioné en ese momento? Yo no le hice el show de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me respetas? No, él terminó, me retiré, sí, terminó su conversación y de la manera más sutil, primero oré, me retiré y fui, oré y le dije, Señor, sé que esto no está bien, porque Él no puede también interpretar como que a mí ya no me importa el matrimonio, a mí ya esta relación me quedó clara que ya conmigo no va, entonces pues simplemente aceptemos esta nueva realidad y seamos amigos y familias felices. No. Le dije, yo te pido un poco de respeto para mi hogar, para mis hijos. Tú has hecho lo que has querido, sabes que no está bien. Tú mismo sabes que le estás faltando a nuestro matrimonio, al amor, y cuando me refiero que al amor es a Dios, ¿no? Pero te pido por favor que estas cosas no las hagas en mi casa, en mi presencia. Y yo le decía, tienes muchos días, has tenido muchos días, muchos espacios, como para que vengas a utilizar el de nosotros. Pero nunca se lo dije airada, nunca se lo dije tirándole cosas, sino con la calma y con la suavidad. Y tan es así que hoy día, si a él le timbra el celular, cuando viene, me pide las llaves y sale a contestar fuera. Si le entra un mensaje, sale, se va. No termina la relación, porque muchas veces uno diría, yo le hago estos aportes, entonces él va a caer en cuenta y no, ese es otro proceso que ellos también llevan
en su sentir y en su pensar, y pues, pero lo que sí puedo decirles de todo esto es que de la manera que tú enfrentes, el pródigo lo va a entender. Yo no estoy diciendo que lo vaya a la primera a tomar, porque también él lo tomó de una manera molesta, me dijo, entonces no vuelvo, y cuando me dijo, entonces no vuelvo, le dije, bueno, te extrañaremos mucho, pero algún día regresarás. Tratan de intimidarte, de utilizar también un chantaje muchas veces para que tú aceptes esas cosas. Y ahí es donde mis hermanitos luchadores, lo que nos dice el profe, la preparación que nosotros debemos tener, porque para cuando pasaron estos hechos, yo ya llevaba un tiempo orando, leyendo la palabra, ya había visto programas del ministerio, cómo abordar estas situaciones y lo importante que es mantener la calma. Sabemos que esta situación es difícil, es muchas veces una lucha interna que también tenemos nosotros, pero cuando nosotros le confiamos al Señor, cuando nosotros le decimos, Señor, yo creo en ti, tenemos que accionar, porque no es solamente de palabras, sino también acciones. Y esas acciones tienen que ir acorde a la enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y pues yo le agradezco inmensamente al ministerio porque me preparó de cierta forma para un momento de estos y pude salir victoriosa, muy victoriosa. Y esa es toda mi participación en esta pregunta. Le doy paso a nuestros hermanitos Héctor y Ángeles. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi experiencia, en mi proceso, vaya, mi esposo sí me llegó a contar de sus cosas. Yo al momento en el que estuve escuchándolo, siempre en mi mente interior, en mi mente, siempre estaba yo, pues ahora sí que, poniéndome en la presencia de Dios para tratar de no enojarme, de poderlo escuchar con la tranquilidad que él necesitaba, que como una amiga le escucha. Y a mí me dolía, sí reconozco, me dolía todo eso, pero a la vez yo decía, Señor, dame la fortaleza para poder saber ahora sí en qué mundo vive y poderlo ayudar, porque ciertamente yo, pues como se los expresé desde un principio, Dios me dio ¿cómo les diré? El saber, vaya, por medio de un diácono que me dijo que mi esposo es el que estaba haciendo las cosas, no por sí, no por él, sino por algo que le estaban haciendo, ¿verdad? Entonces yo por ese lado, me armé de oración, siempre en oración continua, y yo creo que eso fue la base que me ayudó mucho para poder soportar todo lo que él estaba pasando, todo lo que él necesitaba, y poderlo escuchar en su momento y darle un consejo, sin que viera él, ahora sí que, ¿cómo les diré? El que vaya, que en lugar de alejarlo, sino que se acercara más, ¿verdad? Porque pues yo lo conocí desde tiempo atrás, y pues siempre vi en él una persona noble, una persona honesta, y y desde un principio decía, es que él no es él. Entonces yo por eso mismo le decía a mi Dios, fortaléceme, Señor, calla la boca, que de mí, que no salgan malas palabras, que no salgan malos consejos, ilumíname,
para poder darle el consejo que necesita y que él pueda abrir sus oídos en una llamada, no de mí como humana, sino de ti como Dios, para que él pudiera captar el mensaje, ¿verdad? Que es lo que realmente quería transmitirle. Y no sé si les paso a mi esposo, para que él comente lo que él pensaba en esos momentos, ¿verdad? Cuando yo le escuchaba, aún sabiendo de que, pues no me estaba haciendo, no me estaba respetando como debería haber sido. Claro que sí, adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es Héctor, yo soy ex pródigo. Como lo comenta mi esposa Ángeles, sí, yo hacía muchas cosas, o sea, yo siempre trataba de provocarla de alguna manera, pues presentándole a la OM, a lo mejor también cuando yo tenía problemas, yo se los contaba a ella, porque ella me preguntaba, notaba cómo estaba, me conocía bien, sabía cuando yo tenía algún problema, y ella me preguntaba qué es lo que me pasaba. Y yo, pues, en todavía la confianza que tenía con ella, le contaba, le decía lo que me pasaba, y ella me ayudaba, me daba consejos. Y yo me sentía bien con ella, incluso a veces llegaba a pensar de que no, pues, vamos a tener una buena relación, ¿no? Como ha pasado, como dicen muchos que se han separado, que se han divorciado, que llevan una buena relación. Pero la verdad no era eso, era lo que ella me estaba demostrando, el amor que todavía me tenía, pero yo no me daba cuenta. No me daba cuenta y no me quería dar cuenta. Yo quería seguir en mi mundo, quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, no me quería arrepentir de mi decisión, no quería regresar a mi casa, porque yo dije que no iba a regresar, porque yo le dije a ella que yo no la amaba, porque yo le dije que no me iba a volver a ver. O sea, yo no me quería arrepentir. Como hombre, no me quería arrepentir. Yo la buscaba ella como amiga y pensé que así iba a ser, sin saber que ella lo estaba haciendo por amor todavía por mí. Y yo la buscaba, yo creo por lo mismo, nada más que también no me daba cuenta, estaba tan ciego, tan, tan bloqueado de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, que yo la veía de otra forma, la quería ver de otra forma, y cuando se venían esos pensamientos a mi mente, dije, no, yo no puedo estar pensando eso, yo no puedo sentir nada por ella, y ya le había dicho que no la amaba, pero me estaba engañando yo solo. Y pues sin darme cuenta, ¿no? Ella me hacía que me acercara, y sí, en ocasiones pasaba de que ella me decía algo y a mí me molestaba, ella sin ningún mal a quererme aconsejar. Si a mí no me parecía, yo me molestaba y aprovechaba y me iba. Y ya no regresaba en varios días y luego después de la buscaba. Ella me recibía muy bien, no me reprochaba, ni me preguntaba que por qué me enojé la vez pasada y que por qué ya no había venido y que se me molestó, no me decía nada, simplemente seguía apoyándome, escuchándome, porque ella quería que yo estuviera bien, algo que yo no entendía el por qué. Cuando regreso a mi casa es cuando me doy cuenta, cuando me pongo a platicar con ella, por qué lo hacía, qué sentía, pues lo entiendo que ella trataba de rescatarme, trataba de que yo no me estuviera hundiendo, pero de una forma de que no jalándome, sino solamente como aventándome la soga, la cuerda, para que yo la agarrara y me estuviera afianzando de ella y salir de ese pozo, ¿no? No tanto ella de hacer el esfuerzo y estirarme, sino mira, aquí está la cuerda, si quieres salir, sal, y no, bueno, tú sabrás cuándo quieres salir. Pues eso es
mi testimonio, mi contestación a esa pregunta. Muchas gracias, Héctor. Muy gratificante. Sigue afirmándonos que esto es como lo dice el profe, un mismo libreto. Profe, le doy paso. Sí, gracias. Bueno, pues le damos la bienvenida a Héctor y a sus esposa Ángeles. Un saludo. Bueno, ellos matrimonio restaurado, así que se incorporan a nuestra mesa redonda. Bueno, rápidamente, tenemos que saber con quién hablamos. Ese es algo bien importante. Con quién dialogamos, con quién hablamos. Lo sabemos algunos de sobra, pero es importante hacer la referencia. Hablamos con alguien que te va a decir, te odio, te amo, te odio, te amo, en diferentes formas, en diferentes maneras. Esto ocasiona que, bueno, pues tengas todo tipo de conversaciones y todo tipo de pláticas y que con tal de escucharlos te amos, que aunque no son directos, son de diferentes formas de expresar, los escuches, pues te avientas toda la sección de los te odios, también en sus diferentes formas de expresión. El perfil de un pródigo y de una pródiga son personas que, sin declararlo, pero lo sabemos, que tienen desamor. Tú vas a dialogar, si alguien te platica, si tu esposo o tu esposa te van a platicar de su pecado, porque eso es de lo que platican al tener una relación con otra persona. Muchos con tal de tener una comunicación, aquí un poco nos comentó ahorita Ángeles, bueno, pues se avientan las pláticas y las conversaciones, ¿verdad? Y a veces hay cosas que dañan dentro de todo esto. No es fácil que venga alguien y te platique que cuando tiene desamor. Cuando alguien tiene desamor es una persona que no tiene sentimientos, es una persona que no le importas, es una persona que, como también dijo Héctor, no se da cuenta del daño que te hace, que no está consciente. Y esto no quiere decir tampoco que es una justificación, pero como tú sí sabes, luchador y luchadora, y estás consciente, debes de saber que si tú permites ciertas pláticas con tu esposo y tu esposa y en relación a lo que hablan los amantes y amantes, tienes que tener mucho cuidado porque ¿por qué? Pues porque te van a platicar y tú imaginarás y llevarás en tu cabecita chula y hermosa la película de la narración que te vayan llevando. Así que si no lo ves presencialmente porque andes ahí curioseando, te lo harán ver en el pensamiento y yo pregunto qué bueno te puede dejar eso. Sin embargo, bueno, es una forma también, y no lo justifico, de entablar conversación con el esposo y la esposa cuando a veces es cero plática o, por increíble que parezca, es la única forma en donde no agreden cuando platican de los amantes y las amantes. Pero si tú quieres tener o abrir esa comunicación, debes de saber primero que hablas con alguien que tiene desamor, por consiguiente te hará daño. Segundo, te hablan de un pecado y de un pecado mortal, no es cualquier cosa. Así que de ti depende lo que te quieras aventar y si vas a tener la capacidad y la responsabilidad de perdonar cuánta palabra metan en tu cabecita chula y hermosa. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de lo que dices y haces. Delante de Dios es precisamente estos temas, hacer un análisis para que no en desconocimiento sepas a lo que te vas a enfrentar, con quién hablas y que tengas la responsabilidad de asumir la consecuencia de lo que te vaya a afectar. O si tú crees y piensas que tiene algo bueno para ti, pues que delante de Dios realmente lo disciernas y digas, bueno, pues tengo que chutar todo esto con tal de que logre esto o esto otro. Acuérdate que el perfil de pródigos y pródigas es cruel y es terrible porque en muchas ocasiones te dicen te odio y también te dicen te amo. Para el comentario que hizo Gaby me parece muy interesante porque también a veces cuando se dio la apertura previamente de que te platicaran sobre el amante, cuando estuvimos haciendo las reflexiones sobre la espiritualidad en el ministerio, de todo lo que es este proceso, sabemos que en muchos de los casos hay posesión. Esto quiere decir que al no haber amor, se posesiona el odio, el rencor, la envidia, la afectación, y a través de estos espíritus, bueno, pues hay una forma de lastimadura hacia ti y a tu persona.
Entonces, lo que nos aconsejan, y lo hemos visto, insisto, en las reflexiones, es no dialogar con el enemigo. Si la plática realmente no te está dejando nada bueno y te está haciendo un daño, no proviene de Dios y tienes que pararlo. Tienes que detenerla y decirle, perdón, no puedo aceptar que me platiques de tu amante porque yo me considero tu esposo o tu esposa. Si alguien ha justificado y ha dicho, bueno, es que esa es la forma como lo logramos comunicar y como yo le puedo hablar y demás, será algo que tú tengas que discernir y, como ya lo dije, ser responsable. Pero yo creo que Dios, la palabra de Dios nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo creo que no necesariamente tenemos que entablar un diálogo con el esposo o la esposa haciéndonos daño directo. Y si creemos y confiamos en Dios, Dios debe de poner modos, maneras y medios de comunicación diferentes a tener que estar escuchando conversaciones de sus pecados. En lo que comentaba Gaby, que era lo que me iba a referir, es impresionante también como cuando los mandan a volar o las mandan a volar, dicho con todo cariño y respeto, a mí me da dolor de cabeza cuando dicen, porque esa es la realidad, bueno, eso es lo como se interpreta, que viven un duelo por la pérdida de la persona. No lo digo por lo que dijo Gaby ni en crítica a Gaby, pero muchas veces hemos escuchado que dicen está viviendo el duelo por la pérdida de su amante. El duelo, si nosotros lo sabemos interpretar, incluso tanatológicamente hablando, es la pérdida de un ser querido y un ser que amamos y un ser cercano. Un amante no representa nada de eso. ¿Por qué? Porque no podemos amar al pecado, porque no podemos tener cerca al pecado y porque no podemos querer algo que representa al pecado. Entonces, lo interpretamos, por supuesto, porque eso es lo que creemos y en su momento lo pensamos como un duelo de pérdida. Pero lejos de eso hay que pensar espiritualmente. ¿Qué sucede? Suceden muchas cosas en el pródigo y la pródiga. Una de ellas es pensar, no es que haya perdido a mi novia, a mi esposa y por eso lloro y sufro. Es un cúmulo de pensamientos y sentimientos que ninguno va con el amor de pérdida, que no es lo mismo como para llevar un duelo, ¿verdad? Porque uno ha dado tantas vueltas como pródigo y pródiga ha dado tantas vueltas en su cabeza con tantas ideas justificando el pecado, y cuando ya no vas a poder acceder al pecado, todas tus justificaciones se vienen abajo. Al venirse abajo, experimentas uno como si fuera dolor, daño o pérdida que nada que ver con un duelo. ¿Me explico? No es lo mismo. Uno anhela pecar, uno anhela hacer cosas malas, uno anhela vivir cosas que no debieran ser, y cuando te mandan a volar, entonces, por supuesto, en una práctica de desamor, te da rabia, te da celos, te da ira, y te da coraje, y el hecho de llegar y decir tantas que vine y le dije a mi esposa y a mi esposo de cosas por esta persona, que lo pongo de ejemplo como si fuera una frustración. Entonces, el cóctel que hay de frustración, de justificaciones, de pérdidas del pecado, hacen este aparente dolor que pareciera duelo por la pérdida de una persona. Y aquí mucho cuidado, porque al entablar este tipo de comunicaciones, nosotros podemos llegar a pensar que ay, cuánto la amaba, ay, cuánto la quería, cuánto lo quería, ir a llorar igual por mí si me pierde o si me muero, y te empieza tu cabeza a revolotear y tus pensamientos a revolotear, y por ahí no va la cosa. Uno debe de pensar que bueno que perdiste, vive y afronta las pérdidas de tus pecados, que no lo ven de momento así, y quién sabe en qué momento pueda llegar a tener todo el concepto de esto, pero sí agarrar y dar gracias a Dios y decir, Señor, que vea su pérdida. Es como decir, un soberbio perdió. O sea, imagínate, nada más cuando nosotros los que somos o fuimos soberbios nos dicen perdiste, pues nada más imagínate. Entonces, el hecho de que hayas perdido no significa que entremos en un duelo. Insisto y digo, no es por el comentario que dijo Gaby. Gaby fue muy acertada en comentarlo, porque tenemos muchos casos así, cuando previamente se ha entablado una comunicación con el esposo y la esposa sobre los amantes.
Así que, pues bueno, son las 10 horas 37 minutos. Vamos a tener que terminar aquí. Nomás nos aventamos 2 temas. Y pediría de manera breve en mis hermanos y hermanas, empezando por Nidia, un resumen de lo que estamos hablando. Adelante, Nidia, por favor. Disculpa, profe, ¿dijiste que hicieras un resumen? Sí, derivado de la hora, yo creo que vamos a llegar hasta estos 2 puntos y vamos a empezar con un resumen. Si empezamos contigo, por favor. Bueno, el resumen más importante que puedo tocar es que necesitamos seguirnos fortaleciendo, necesitamos seguir creciendo espiritualmente, actuar con convicción y pues lo más importante, lo que dice el profe, no dialogar con el enemigo. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que desplazar a nuestros pródigos ni alejarlos, simplemente tener cordura para que aprendamos a reconocer en qué momento no son ellos. Y pues como experiencia propia, se nota la diferencia y el pródigo, de cierta forma, aunque no esté totalmente convencido de su vida de pecado, pero sí aprende a escuchar un poco y pues en mi caso, él se abstiene de muchas cosas y pues yo le doy gracias a Dios porque si él se abstiene de esas cosas es porque creo que lo escuchó con convicción y pues ve mi testimonio, sabe que lo que yo estoy haciendo pues es para el bien de todos y pues lo importante del testimonio. Adelante, Gaby. Sí, gracias, hermanita. Yo también termino, pero quisiera también leerles dos versículos. Es Mateo 13:58 y dice, no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y la segunda es Hechos 17:30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y pues mi comentario simplemente es, hermanos, hermanas, tengan confianza en lo que está haciendo Dios nuestro Señor en nuestros procesos. De verdad puedo decirles que soy fiel testigo de cómo el Señor todos los días le habla a nuestros cónyuges. Si de alguna forma ellos hacen oídos sordos, busca todas las maneras posibles para que ellos poco a poco vayan escuchando sus preceptos hasta que va a llegar el momento en que puedan obedecerle a Dios nuestro Señor. Sería todo de mi parte, hermanita Nadia. Muchas gracias, hermanitos. Bendiciones. Muchas gracias, Gaby. Bueno, le damos paso a nuestro hermano Cristian. Sí, y para resumir lo que hemos tratado esta noche, debemos de tener plena confianza en lo que Dios está haciendo, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, pero todo tiene un propósito. Pidámosle de que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría para poder actuar de forma correcta, como Él lo haría en estas situaciones. Bendecida noche. Gracias, Cristian. Y bueno, finalizamos con Ángeles y Héctor. Adelante. Sí, pues ciertamente, primero seguir manteniéndonos en oración. Eso sí, no tenemos que dejarlo a la deriva. Siempre hay que armarnos con la oración, con comunión, acudiendo a misa y sobre todo estar en gracia, siempre confesarnos para poder, ahora sí que estar en plena gracia para poder dar el consejo que el pródigo o la pródiga necesite de uno, para estar siempre en el discernimiento de Dios. Paso a mi esposo.
Sí, yo creo que ya todo el mundo lo ha mencionado. El fortalecimiento es día a día, es todos los días. Debemos de armarnos siempre de la oración, de estar en comunión con nuestro Señor, siempre estar con Él, siempre entregarle todo lo que tenemos, ponerlo en todo lo que tenemos, para cuando se nos presente una situación, cualquiera que sea, estar bien fortalecidos, bien armados y no dudar en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a confiar, en lo que vamos a realizar. Dios siempre va a estar de nuestro lado, siempre va a estar protegiéndonos y debemos de confiar siempre en Él. Listo, profe. Yo creo que ya todos participamos y pues muchas gracias, buenas noches y ahí lo dejamos a usted. Bueno, pues gracias a mis queridos hermanos y hermanas que nos han hecho favor de hacer esta mesa redonda. Saludo grandemente a Ángeles y a Héctor, a su hija Angie. Me da mucho gusto verlos por aquí, mis queridos hermanos. Matrimonio Restaurado, líderes, por supuesto. Y bueno, pues se les extraña. Les recuerdo con mucho cariño y amor a esta familia. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues para ti, mi hermano y mi hermana, esperemos que este programa haya sido de bendición, de aprendizaje y bueno, pues que te hayas llevado alguna experiencia de lo que aquí platicamos. Ahórrate problemas, porque bueno, pues la idea de este ministerio es que muchas de las experiencias ya vividas, si te toca vivirlas y experimentarlas, te ahorres mucho camino, mucho sufrimiento, a veces innecesario, y bueno, pues tengas un crecimiento mucho más rápido y espiritual y más acertado. Este jueves continuamos la tercera parte de esta mesa redonda, como podrás ver, con 2 comentarios, bueno, una gran riqueza de todo lo que han dicho mis hermanos y hermanas, de verdad, y bueno, pues te esperamos realmente que te hayas llevado una buena lección, una bendición. El día de mañana, no te lo pierdas, conversando con tu servidor y el señor director, voy a compartir un tema urgente y necesario. Vamos a reflexionar sobre las posibilidades de las situaciones a las cuales está un matrimonio expuesto cuando el esposo o la esposa se han ido de casa. Como ya lo hemos dicho, es un programa muy fuerte porque hablaremos, bueno, precisamente de divorcio, separación, hijos con terceras personas y ya no le sigo para que escuches mañana en el programa. Es importante que sepas a lo que en vida de pecado, como consecuencia, pueden llegar sin declararlo a tu matrimonio. No porque tú lo quieras, sino por consecuencia del esposo y la esposa. La idea es que una vez reflexionados, es también importante saber qué hacer en cada situación, cómo reaccionar, cómo sobrevivirla de la mano de Dios. No te lo puedes perder y sobre todo orar, pedir y clamar a Dios para que aparte de todas esas experiencias que se viven, a nuestros esposos y a nuestras esposas. La idea es que hagamos un poco más, mucho más de conciencia en cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, de la importancia de orar, de la importancia de luchar y que si de por sí luchando y trabajando a uno se le hace complicado, imagínate si tú dejaras el proceso, si como fácilmente lo dicen, ¿verdad? Porque hasta fácil lo dicen, tirar la toalla, ¿verdad? O dejar el ministerio, te hace creer y pensar que es lo mejor, ¿no? Jesús salvando matrimonios y familias y la decisión de luchar no es el problema. Así que si tú te vas a salir del ministerio o en algún momento vas a dejar de luchar, no te resuelve nada, porque este no es el problema, es tu solución, que con todo cariño y humildad, bueno, ponemos delante de ti. Te invito para que le des me gusta aquí a la página, dale así, se pone azul y bueno, hará que las redes sociales lo multipliquen. Gracias a todos mis hermanos y hermanas que nos apoyan con su ofrenda. Les bendigo su mano, bendecimos su economía, bendecimos la economía de sus esposos y esposas para que esos dineros y esos ingresos no sean llevados a perdición, sino a bendición. Y que cada una de las promesas de la ofrenda, ¿verdad?, que están en la Biblia y que son palabra de Dios, se cumplan en ti, hermano y hermana,
que estás apoyando esta tu familia con la ofrenda. Gracias por su paciencia, gracias por abstenerse de escribir y de escuchar, y espero que, bueno, pues te lleves un buen mensaje. Gracias a mi querida hermana Nidia, ¿verdad? Quien, como siempre, bueno, pues está aquí haciéndonos esta intermediación, a mi queridísima hermana Gaby y en Toluca, a mi hermano Cristian, que nos hace la facilidad de esta comunicación, a mi querida hermana Ángeles y Héctor, también un gran saludo. Y bueno, pues no se hable más, nos estaremos viendo el día de mañana, miércoles 9 de la noche en punto. Que Dios te bendiga, gracias, hasta mañana, adiós.